el gobierno de Milei no estaba en el borde del abismo. El gobierno de Milei estaba cayendo al abismo. Y el largo brazo del Fondo Monetario Internacional con Estados Unidos lo estiró y agarró el brazo de Milei y lo puso de nuevo en el borde. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todas. A lo largo de estos 14 y 6 meses, yo creo que no lo trasladé acá, ¿no? Pero sí tenía la duda. Pero sí en reuniones sociales lo planteaba, o de amigos y familiares. Han visto cómo era Milei como panelista. Sí. Lo vimos a Milei como presidente de la mejor forma. Entonces yo planteaba la duda, ¿qué le puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Qué emocionalmente, qué reflejo va a tener cuando fracase? Es decir, era todo así el plan, soy un genio mundial, entonces, soy el único bueno, soy el mejor. Esa fue la reacción. Tenía la duda. El desquicio. Claro, tenía la duda, porque ya a esta altura, como hay niveles de desborde y yo trato de evitar el desborde, porque te lleva también al desborde. Vos dices, digamos, lamentablemente, sé que es difícil, hay un presidente, y es un presidente de la nación, que por lo menos tiene señales de que no tiene estabilidad emocional. Para decirlo de una forma ¿Hace cuánto suave. te lo digo yo y todo el mundo me dice, eso no es lo importante? Bueno, no, está bien. El tema es cómo iba a reaccionar cuando fracase. Y aunque no les guste al mundo libertario, cuando quieran vender una historia que es diferente a la realidad, porque eso también es, uno ve y decís, bueno, ¿es una estrategia política decir que no es lo que es, o hay una disociación de la realidad? Y cuando vos tenés un presidente que tiene una disociación de la realidad, y qué sé yo, me preocupa. No sé. Sí, porque para mí hay una mezcla de eso, Alfredo. Hay algo de que forma parte también de esa técnica desquiciante que la tienen, que la aplican, que está escrita en libros, de estar volviéndote loco, decirte que no, yo tenía razón, yo siempre dije esto. Nunca pedir perdón. Viste que también está como los manuales de la alt-right, todo esto. Sí. Y también hay algo de que como el chabón está loco, realmente se lo cree. Entonces está, porque y eso, ¿no? Como la distancia con la realidad termina siendo preocupante. Entonces vos agarrás así 5 horas con Fantino. Sí, ¿no? Sí. 5 horas con Fantino. La verdad no los vi, las 5 horas no las vi. Nadie ni me vi interesaba. Bueno, no, millones. Llegó a un millón. Sí, ¿no? tenía un montón de no sé si esos son bots de ellos o los inventaron los números, pero el número figura. Hay que verse 5 horas de eso. Ningún periodista. Entras y salís, eso. O lo deja de fondo. Ese millón no está, no. No, yo no escuché. Todos los periodistas que escuché hablar del tema, todos decían, yo tengo que admitir que no vi las 4 horas y media. Viste, como nadie. Pero esos que son muy especialmente responsables, tipo. Sí, los más responsables decían. Que están como. Él hace un listado de los economistas que se equivocaron, para él. Sí, se vuelve loco. Entonces, vos agarrás y decís, pero ¿cómo se equivocaron? Si lo que te estaban diciendo es que el dólar estaba atrasado. Y el dólar estaba atrasado, entonces tenías que salir del crawling peg. Bajar del ajuste del 2 al 1% fue un error. Agudizabas el atraso cambiario, ibas a generar un problema. Entonces, la política económica y cambiaria lo obligó, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a cambiarlo. Sí. Y él agarra y dice, no, están equivocados ellos. Entonces, agarrás y decís, pero si es lo que te estaba diciendo. Es una actuación, y acá lo planteo como duda, porque si no me resulta medio insoportable pensarlo. ¿Es una actuación o en realidad está alterado? Lo planteo, qué sé yo, no sé, lo transmito acá, abro mi corazón sobre esto. Hay una frase que dice George Costanza en Seinfeld, que es la siguiente, que a mí me parece como muy, muy ilustrativa, que él dice, si vos te lo crees, no es mentira. ¿Es eso? Sí. Es eso. Hay una mezcla. Bueno. Si vos te lo crees, no es mentira. Igual es la falacia de George Costanza, digamos, es mentir igual. Yo no creo que actúe. La idea de que si uno se lo cree, lo puede transmitir con la vehemencia que tiene la verdad. Yo no creo que tenga capacidad de actuar. Bien. Vamos a decirlo así. Porque lo hemos visto incluso en películas que hizo, donde tenía que hacer una actuación y él no actúa, hace de él.
no logra generar un personaje o ponerse en... Porque el fracaso es estrepitoso. Digamos, yo no, digamos, a él los molesta el mundo libertario, salen, sacan pecho, se abrazan, y tampoco festejo esa frustración, ese fracaso que tienen. La verdad, porque tiene un costo elevado, todo tiene un costo elevado para la sociedad, para la mayoría, para los vulnerables, para las empresas, para los industriales, para los comerciantes. La verdad, es todo costos elevadísimos, elevadísimos. A futuro ni que hablar, que todavía incrementás el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ahora lo vamos a desarrollar. Sí. Pero el fracaso es estrepitoso. Él escribió una columna en La Nación, no fue declaración, diciendo todos están equivocados, el dólar incluso hasta puede bajar a 600. ¿Eso, la columna es de ahora? No, la columna de La Nación, cuando la escribió, no me acuerdo si fue en diciembre, en enero, febrero, no me acuerdo. Cuando estaba en el debate sobre el tema del atraso cambiario, ¿no? Y salían permanentemente. Caputo es un inimputable en esto a nivel discursivo. Caputo sí actúa. Por eso, digamos, no, es irrelevante. Porque es un ministro, puede haber otro, puede lo cambiar, puede venir Sturzenegger. Aparte él tiene que defender su gestión, sus negocios. Es como decimos, es un mesa dinerista. Por eso, entonces me es irrelevante que él haya dicho, porque aparte también los ministros de Economía tienen que mentir. Me encanta porque no es Messi, es Messi relevante. Sí. Está muy buena. Pero además tienen que mentir, qué sé yo, ¿qué van a decir? Che, ¿está todo mal en la economía? No, te tienen que decir, y estamos, pero vamos a estar bárbaros. Pero bueno, además también me parece que la sensación que uno tiene con respecto a Caputo no es como, este loco nos está llevando, es como, vos ya te conozco, vos sos un zorro, sos un cínico, haces negocio, esto ya pasó. Con Milei es otro el sentimiento. Hay una definición. Él sabe, Caputo sabe sobre sí mismo. Sí. Hay una definición que yo todavía no lo encuentro, digamos, como un despliegue para tratar de... Está roto. No sé qué significa que alguien que esté roto, pero un poco que dicen, ¿no? Que Milei es un tipo que está roto. ¿Qué sé yo? Yo lo que lo veo es que tiene problemas gravísimos vinculados a la interpretación de lo que es la realidad y su autoestima. No sé, algo ahí. No sé tampoco qué hacer en un psicologismo barato, pero el fracaso es fenomenal. Digamos, entonces vos agarrás en lugar de, por ejemplo, buscar excusas. ¿Qué es lo que hizo Macri cuando fue lo del fondo? Y la crisis internacional, cambiaron las condiciones. El peronismo. La sequía. Claro. No confía en nosotros por el peronismo. Claro. Después también Alberto Fernández, y qué sé yo, tuviste la sequía y que además fue la herencia de Macri. La pandemia, Ucrania, la pandemia, bueno, entonces, qué sé yo, busca eso. Excusas. Sí, qué sé yo, excusas para caer al fondo. No, y hay algo así como es una responsabilidad que asumimos y tenemos que responder, como una cosa de no es algo deseable, pero algo tenemos que hacer con esto. No, ese no es el discurso. Él tuvo que tirar por la borda lo que teóricamente, que también era el plan económico, su plan económico, porque pasó a ser el del fondo. Es al revés. ¿Me das permiso para que yo venda el Mirá quién vino de hoy? Porque justamente va a venir John Eguier, que es un muy buen periodista del Destape, muy joven, y que me acordé porque... Ahí está. Viene John Eguier hoy a Mirá quién vino. Vamos a hablar un montón de cosas y conocer un pibe que... la está rompiendo toda y todavía no lo conocemos tanto, me parece, porque es muy joven además. Digo, en su personalidad, en ese tipo de cosas. John Eguier va a la Casa Rosada. Sí. Y es uno de esos que, junto con Waldman, le hacen preguntas incómodas a Adorni. Y Adorni se enoja. Entre ellas, y sí, a veces no, porque Adorni también es muy cínico. Entre ellas, el otro día le preguntó, le leyó tweets del propio Adorni y tweets del propio Milei diciendo que ir al fondo era un fracaso. Sí. Demostraba un fracaso. Entonces le dice, ¿y cómo es ahora? Y Adorni dice, no hay ninguna inconsistencia con esos tweets. Bueno, pero ahí, digamos, ni me molesta Adorni. No, tampoco. ¿Entendés? Digamos, porque este es el presidente, eso es lo que a mí me inquieta, para ponerlo en alguna palabra, hasta ni encuentro muy bien qué es lo que me está pasando con eso cuando lo veo. Algo te pasa. Entonces, Adorni, qué sé yo, está bien, tienen que cumplir esos lugares de payasos que tienen que tener esa posición. Atajar penales. Sí, decir cualquier cosa, ¿no? Pero cuando un presidente también puede hacerlo, pero cuando vos lo ves desplegándose en esos
tweets, primero en los tweets. Todos mandriles. Y después con Fantino decís, por la puta madre, no es solamente ese político que busca, no, es un tipo que está con un problema. Y la cuestión es que ese tipo es el presidente de la nación. Sí. Y además el presidente de la nación que tiene una capacidad de influencia, porque es de ultraderecha, porque está con Trump, porque con Estados Unidos, qué sé yo, un montón de cosas que tiene unos costos inmensos para la Argentina. Es muy peligroso todo lo que está pasando. Dicho esto, vamos a desplegar cuál es la frustración y el fracaso de Milei. Él estuvo diciendo, y aparte apostó muy fuerte, a la estabilidad cambiaria, que es lo que lleva a la estabilidad de los precios. Cierta estabilidad, ¿no? Tirando también por la borda, pero bueno, eso es parte de la discusión de que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? En todo lugar, en todo momento. Bueno, claramente no, porque estabas preocupado por el tema del dólar. E incluso ahora, antes de la devaluación, este mismo viernes que se anuncia el acuerdo, salió un dato terrible que pasa de largo. ¿Cuál fue? La inflación. Inflación, 3,7%. Acá insistimos bastante, ¿viste? Pero yo también sentía que gritábamos y era un eco. ¡3,7! 3,7%. Casi el ¿Cómo doble vas a que festejar? enero, ¿no? Claro. ¿Con qué cara festejan algo? Pero antes de la devaluación. Uno va a decir, y no devaluó porque, bueno, modificaste el mercado cambiario. Sí, sí. Entonces, pero fíjate qué estás hablando, fíjate cómo bajó a 1100, 1150. Escúchame, vos hiciste la banda y rompiste el esquema cambiario anterior que teóricamente te daba esa previsibilidad, el 1% mensual. Y ahí más o menos se iban ajustando algunos precios básicos de la economía. No hay problema también en ahí lo que pasó de muchos lugares de la oposición, también del periodismo, esto de el lunes está en 1400 y van a estar vendiendo para que no suba, y la idea de que a partir de ahí todo lo que es abajo de eso parece un triunfo. Bueno, es así, términos y esa fue la claro. estrategia, pero lo cierto es que vos cambiaste el régimen cambiario. Sí. Y al cambiar el régimen cambiario incorporaste elementos de incertidumbres que antes no tenía. Que la banda era de 1000 a 1400 con un ajuste del 1% para arriba y para abajo. Lo que te dice, para los que están, ¿a dónde puede estar? No es que va a ser el 1%, incorporó ese elemento de incertidumbre. Y por eso tuviste las remarcaciones posteriores. Y ahí Que pasó ahora una cosa. Sí. ahora lo que dicen es que los supermercados dijeron que no. Y que entonces, vos decís que ya está, los precios subieron. No, eso es verso. Eso ya está verso. acordado. Bueno, por ahí te lo puede contar ¿Quién? Johnny. Que eso es una estrategia que van a salir los supermercados a decir que no aceptan las listas cuando en realidad aceptan la lista. Bueno, eso es lo que iba a decir. Es medio loco, porque sacaron a jugar a la Secretaría de Comercio, que ellos se supone que eso no servía más, no hay que meterse con los formadores de precios, y la sacaron a decir, che, no convaliden aumentos de precios, no acepten las nuevas listas de precios. Es todo discursivo. Los supermercados aceptan la lista de precios. Pero dicen que no. van a tener, claro, porque Claro. ese es el juego, porque también los supermercados no quieren, ahí tiene una estrategia también comunicacional e institucional, es decir, che, escúchame, siempre nos estaban pegando a nosotros, pero en realidad es a nosotros los proveedores nos quedan, que son empresas que son mono o oligopólicas. Claro. Y a la vez también tenés otra cadena que es lo de los insumos difundidos, quien te vende el vidrio, quien te vende la lata, quien te vende el tetra, quien te vende Sí. el aluminio. Bueno, entonces los supermercados dicen, che, tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a que no nos estén puteando siempre a nosotros, que somos el último Claro. eslabón. Entonces, hasta hace varios años que están con esta estrategia. Nosotros no somos. Bueno, pero Ahora- Alfredo, de cualquier manera, el mes que viene la inflación entonces va a Va a dar ser- muy alta. Sí, Ujú. sí. Sí, y al margen del número, que la gente lo puede leer más o menos en los diarios, al margen de lo que digan los supermercados o cualquier elemento de la cadena, está lo que le pasa a la gente cuando va a comprar, cuando claro. va a comprar. Sí, pero, Digo, es ¿y cierto eso? pero es cierto que hay una narrativa y que la Sí, sí, narrativa sí. no es inocua y que alguien va a convencer, decir, ay, mirá, los supermercados dijeron que no van a convalidar la suba Ahora, de precios. Pero cuando vas y compras que el aceite antes compraba 100 y ahora está a 115, decís, ¿cómo es esto? Bueno, pues sí. Sí, qué sé yo. Ahora, yo La digo... gente es boluda, pero no tanto, digamos, para traducir, porque todos Sí. piensan que la gente es boluda. Sí, y sí, la pero- verdad, a veces somos boludos, pero no somos tan
tan boludos. Hay que ver hasta qué punto Digamos, sos boludo. digamos, podemos ser boludos cuando No, y habla uno. el mail de la prepaga es un mail. Por eso, entonces, Digo, ¿qué le bueno, vas a hacer? no me llegó el mail, lo mandás al A mí, spam. quiero a mí me enterarme. pasó, la prepaga me dijo, te voy a bajar porque ahora con todo esto que hizo Alberto, te voy a bajar la tarifa. Buenísimo, me llevó una tarifa más alta. Ya está, no hay mucho que pensar. Me dijo, te voy a bajar la tarifa y la tarifa que me llegó fue más alta. O sea que se termina ahí se termina el relato, digamos, ¿no? Ahora, yo lo que digo es, el sacar a jugar a la Secretaría de Comercio, ¿no contradice también el credo de ellos? Olvídate. Pero a ver, es solo un cachivache en todo el credo esto, está o sea. contradecido Creo que permanentemente. Iván decía el otro día, ya lo vas a ver al gordo Dan con pecheras en las góndolas. Claro. Sí. Eh, Total. El régimen cambiario lo modificaron, entonces ese es el primer fracaso. El primer fracaso porque además eso le incorpora incertidumbre. Además es un régimen cambiario que es transitorio. No lo van a decir, ya te lo van a empezar a decir a mitad de año. Acordate que yo te lo dije apenas salió. Esto es transitorio. El Fondo Monetario Internacional piensa que el dólar está atrasado. Lo puso en el Staff Report. Está diciendo, mira, está entre el 20 y el 25% está atrasado. Además tenés que tener un mercado libre. El tema de las bandas es transitorio y hay que ver qué pasa después de octubre. Hasta octubre tenés elecciones en el medio, tenés el gobierno, las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires que se nacionalizaron, un absurdo, pero bueno, es parte de este juego de la política. Después tenés las elecciones de octubre y entonces depende de cómo te vaya, cómo le vaya al gobierno. ¿Te crees que todos lo aman, que entonces van a entregar sus capitales? Y además, quien entregó los capitales es el Fondo Monetario Internacional. Y acá viene. Tal es el nivel del fracaso que además no importa si importa el archivo de lo que él decía del Fondo Monetario Internacional. Es que acá te lo voy a hacer a nivel gráfico. Me voy a convertir tipo en un Emanuel Álvarez Aggi o un Carlos Melconian. A ver, con esas Además, metáforas. Claro que A ver, ¿qué a Emanuel le ¿La de digo. Merca ¿a qué o la de los comida vamos? fideos? A Emanuel le digo, cortala un poco, ¿no? Ya exacto, con Melconian no compita, porque son un plomo los dos. Pero bueno, ya que estamos, entro en ese juego. Dale, metáforas. El gobierno, no estoy hablando de la política económica, te lo hago. El gobierno de Milei no estaba en el borde del abismo. El gobierno de Milei estaba cayendo al abismo. Y el largo brazo del Fondo Monetario Internacional con Estados Unidos lo estiró y agarró el brazo de Milei y lo puso de nuevo en el borde. O un paracaídas también. Claro, en el borde. Lo agarró en el borde. ¿Qué es lo que puso en el borde? 12.000 millones de dólares. Esto es lo que puso ahí. Entonces, lo evitó. ¿Por qué estoy diciendo que estaba cayendo? Porque el Banco Central era un colador. Se le estaba yendo todos los dólares. Y hay pruebas rotundas, contundentes, en la historia argentina reciente de los últimos 50 años, que cuando el Banco Central, un gobierno, se queda sin dólares, Caput. entonces, y esto es lo que estaba pasando, a una velocidad que no reaccionaban. Y entonces el Fondo Monetario Internacional lo rescató. Esto es un rescate. Y también de Estados Unidos es un rescate. Después, si querés, podemos hablar, digamos, cuál es el objetivo que puede tener Estados Unidos. Ahora, No sé. Alfredo, viste que ayer Cristina lo comparó con el blindaje. Sí. ¿Y? Y el blindaje duró muy poco también. Sí, pero se sabe, pero el blindaje, la de Macri, dura poco. Sí, porque son Bueno, la inconsistentes pregunta los que tenemos programas. para vos es, ¿cuánto dura? ¿Y ahora qué? Y esto se va ahora, no importa lo que Porque pasó la volvió- semana pasada, sí. ni lo que pasa en la próxima, ni lo que pasa en la ¿Qué próxima. pasa? ¿Cuánto tiempo hay que...? ¿Cuántos dólares? Porque además, ¿qué es lo que viene ahora? Viene una buena liquidación de lo que es la cosecha gruesa, o sea, los dólares de los exportadores. Están abriendo la ventanita para que haya carry trade, o sea, bicicleta financiera para inversores extranjeros. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero eso Y no que vuelve este- a incentivar el colador? Sí, a futuro, pero no ahora. Entonces, pero con la salvedad que tiene que estar 6 meses, 6 meses, de hoy a 6 meses, Después de las elecciones. o justito antes, porque es el 20 y pico, ¿no? Pero bueno, es ahí en las elecciones. O sea que el esquema de Caputo y de Milei es uno solo, es una inmensa burbuja especulativa, no es otra.
Duró 6 meses, los primeros 6 meses, con la mega devaluación de diciembre, el ingreso de los dólares por las exportaciones, ese ajuste del 2% y las importaciones cayendo. O sea que tenías muchos dólares. Y entonces el dólar estaba estable. Y entonces te permitía la bicicleta. En junio, julio del año pasado... Es cuando levantó el dólar que tocó los 1.500. Empezó a haber dudas. Dice, ya no hay tantos dólares. Apareció un shock interno financiero muy positivo que fue el blanqueo. 23.000 millones de dólares. Duró esos 6 meses. Hasta enero, claro, es más febrero, guita que esta de ahora. Sí, enero, febrero, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? No hay dólares. Y además se agudizan todos los desequilibrios de las cuentas externas que se fueron desarrollando durante el 2024. ¿Que cuál es? Incremento de importaciones, caída, incremento de la salida de dólares por turismo, más que no hubo un boom de inversiones extranjeras, más bien no hubo nada, pesa el RIG y etcétera, etcétera. Entonces todos dijeron, bueno, esto se acabó la bicicleta financiera y se la empiezan a llevar. Entonces ahí faltan dólares. ¿A qué dólar? ¿Quiénes vienen? Pum, viene los del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para recrear otra bicicleta financiera. La bicicleta financiera de acá a los próximos 6 meses, 3 meses, hay que ver cuánto. Hay que ver si se le sale. Pero esta es la apuesta, es la de la bicicleta financiera. Es como si el puente nunca fuera hacia un lugar donde entren dólares, legítimos. Genuinos. Comerciales, claro, o inversiones inversiones productivas. Como eso, siento que es tonto, un puente atrás del otro, pero Sí. nunca llegan esos dólares genuinos. No, y no, pero porque... Y nunca no se ordena. Esto no es una macro ordenada. Pues no está armado para que un día lleguen esos dólares. No. Digamos, ellos apuestan a qué. ¿Cuál es la energía. idea? La idea en estas lógicas, tenés los dólares, tenés confianza. Entonces, tenés confianza que esto va a funcionar. ¿Viste? Cuando él dice, esta vez va a ser diferente, él le está diciendo a los inversores, los de afuera, los productivos, los financieros, vengan, que esta vez va a funcionar. No es que va a fracasar. Entonces, acá es donde aparece no la duda, el eterno loop de qué es lo que pasa con los dólares del Fondo Monetario Internacional. Porque vos lo que tenés es que a mitad de año se van 4.000 millones de dólares. Más o menos que son para el pago de la deuda. Sí. Y De estos te 12.000. Claro, de estos 12.000. Y después te van a venir también otros 3.000 millones más, hasta completar 15.000 millones de dólares. Pero a fin de año tenés también que pagar más o menos otros 4.000 millones de dólares. La clave... Una cuenta dificilísima para expert. La Toda la clave- que hiciste recién. La clave. La 11. La clave para este tipo de esquemas, es que vos puedas realimentar la burbuja con endeudamiento en el mercado voluntario de crédito. Esta es la clave. Que no es el Este- FMI, es. No, el mercado, con emisión de bonos, ¿no? Que es un poco lo que tuvo Macri durante 2 años. Claro, la primera parte de su gobierno fue eso. Vos emitías, que era parte de el expertise de Luis Caputo. Claro, y ahí es cuando tenías el dólar libre. Ahí vos podías comprar los 6, 7 millones de dólares que querías, que jamás ibas a poder comprar Claro. porque no tenías un mango. Para poder hacerlo tiene que bajar el riesgo país. El riesgo país que en un momento llegó a 900 y ahora ¿No está... llegó a 1000 en el momento de estos días? 960, pero Ok. bueno, Guay. ahora bajó a 720. Para poder colocar más o menos a una tasa de interés que sea aceptable, tiene que estar más o menos en 400 puntos. ¿Qué significa lo del riesgo país? Es el riesgo de que te pague o no te pague el país. Eso, entonces... Bueno, la confianza está ahí también, entonces. Porque, por lo que decís, este 700 y pico no es equivalente al número más bajo que llegó a tener el gobierno de Milei. No, 560. Claro, más si o vos menos decís, tuvo. bueno, vino el fondo, el apoyo, vino Besen, no sé Tiene qué. que bajar ahí. Y Tendría no que bajar. baja. Todavía no bajó ahí. Claro. ¿Pero por qué? Porque acá aparece la paradoja. Hay una paradoja que es muy interesante. El Fondo Monetario Internacional históricamente
ha sido y sigue siendo el auditor de las cuentas públicas de los países endeudados para que con el ajuste fiscal, monetario y cambiario genere los recursos, tanto en pesos y en dólares, suficientes para pagar la deuda. Esto es lo más o menos, por una forma esquemática, lo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es la receta tradicional para lograr ese objetivo? Es decir, bueno, tenés que devaluar, entonces mejorás las posibilidades de los exportadores para que se incrementen las ventas del exterior. ¿Cómo? Vos devaluás, vas a tener una caída de la actividad económica inicial, entonces bajan las importaciones, te genera un incremento del superávit comercial y de esa forma tenés los dólares. Como haces un ajuste fiscal, tenés los pesos para poder comprar esos dólares para pagarle a los bonistas. Por eso los bonistas, los tenedores de bonos, los inversores, los fondos de inversión extranjera siempre decían, bueno, este país endeudado, que vaya al fondo y que el fondo les aplique las políticas de ajuste. ¿Para qué? Porque me garantiza que así me van a pagar la deuda. Esto es más o menos lo tradicional. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que es un cambio cualitativo y una transformación, pero fundamental, estructural. Que con el crédito de Macri y con del fondo a Macri y con la ampliación del crédito del fondo a Milei, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en el principal acreedor privado de la deuda, del principal acreedor individual de la deuda externa argentina. Hoy representa... Y Argentina el principal deudor. Sí, representa el 20% de ese total de la deuda. ¿Y cuál es la característica que diferencia al Fondo Monetario Internacional del resto de los acreedores? Que el Fondo Monetario Internacional es acreedor privilegiado. Cobra primero, está primero en la fila. Al Fondo Monetario Internacional no se lo defoltea. No podés hacer un canje de deuda como el que no hizo hay ni canje de deuda, la baña no hay, Néstor Kirchner. No hay canje de deuda, no hay default, no hay reestructuración de deuda con quita de capital, baja de la tasa de interés, extensión de los plazos de pago. Hay 191 países, no desde que nació el fondo en 1944, no hay antecedentes de default con el Fondo Monetario Internacional. Sí hay antecedentes de default con los bonistas privados. Bueno, hicimos. ¿no? Entonces esto no blinda los bonos, porque si... Bueno, ese es el cambio. Claro. Ese es el cambio respecto a lo histórico. Antes el fondo te pedía el ajuste, venía el ajuste para que genere los dólares. ¿Para qué? Para que cumplas con los acreedores privados, sí, que los bonistas. Hoy el ajuste es para pagarle al Fondo Monetario Internacional, porque si no, si hoy es el principal acreedor. Entras en y entonces el bonista dice, y yo qué sé. Estos 20.000 palos no me garantizan que yo voy a cobrar algún día este bono. Claro, ahora primero va a cobrar el Sí, fondo. el primer año sí, para el supuesto. primer año sí. Por mucha guita. Pero para después, el ajuste, ¿quién es? Y entonces yo voy a poner dólares. Bueno, pero voy a entrar en la refinanciación de deuda, poner dólares. ¿Pero para qué? Si el primero que siempre va a ser para el fondo. Y además, no es una economía que genere tantos dólares. Esto es un punto central. O en todo caso, genera tantos dólares y se van por las canaletas de las importaciones y del turismo del exterior. ¿Por qué? Porque tenés un gobierno que tiene una política económica inconsistente, con atraso cambiario. Entonces, ¿y por qué vas a invertir? ¿Por qué vas a invertir en términos financieros? ¿Cuál es la ¿Pero lógica? no hay un negocio de corto plazo? Bueno, el corto plazo sí, por eso es de la burbuja financiera, es así. Pero esto yo te así? la muestro el problema estructural. Claro, no es sostenido. Claro, entonces decís, y bueno, y sí, puede ser, ganó tiempo, obviamente ganó tiempo. Si lo primero que te dije es que te sacó del abismo, te puso en el borde. Ganaste tiempo, tenés el tema, ¿es un crédito político? Es un crédito político, ¿es para las elecciones? Es para las elecciones. ¿Cómo le resultó al fondo con Macri? Mal. Bueno, veremos ahora si piensa que, bueno, si una segunda oportunidad, se dan una segunda oportunidad para hacer un crédito escandaloso, bueno, está bien, el fondo lo está haciendo. La diferencia que marca Caputo y Milei es que acá hay superávit. Eso no alcanza. Pero si el problema no es los pesos, el problema acá son los dólares. Claro. Este es el problema del diagnóstico.
equivocado o falso o engañoso que tiene. El problema en Argentina son los dólares, que faltan dólares en el Banco Central, no el tema de los pesos. Ellos dicen que, bueno, porque va a haber pocos pesos, no va a haber corrida cambiaria. Bueno, si ya tuviste pocos pesos, igual tuviste corrida cambiaria. Te sacaban todos los dólares. Todos los dólares que tenías. ¿Es verdad que hay pocos pesos? No hay una expansión extraordinaria monetaria, sigue habiendo expansión monetaria. Pero hay un error de conceptos. Pero bueno, lo repiten, hay otros que se lo amplifican, pero después chocan. Y entonces, ¿por qué chocan? Y la culpa, vos fíjate que ya está además construido el discurso. ¿Viste que dijo por qué hubo inflación? Y hubo inflación por la oposición. Por el Congreso. Por el Congreso, por la oposición. ¿Por el Congreso dijo? Sí, aparte de si es un fenómeno exclusivamente monetario, porque el Congreso habría de incidir. Bueno, está bien, pero digamos, el argumento de las políticas que fracasan en Argentina siempre es después la culpa la tiene la oposición. ¿Y quién en el momento es la oposición? Cuando hay fracasos estrepitosos, el peronismo. Claro. Entonces Por eso ese es el juego. Ese es el juego. Me parecen golpistas. Ese es el juego permanente. Lo del Fondo Monetario Internacional, este cambio estructural de la distribución y la concentración de los pasivos públicos, o sea, la deuda externa, es muy importante. Es muy importante, además de los condicionamientos que el fondo y en realidad Estados Unidos plantean. Digamos, la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, la verdad, no es poca cosa. No salió con Fue un espaldarazo comunicado político, pero no dejó un peso. Político, bueno, sí, no iba a dejar un peso. Lo que vienen es a buscar. Estados Unidos no viene. Lo que dejó, lo dejó a través del Fondo Monetario Internacional. Había una expectativa de un crédito. Son boludeces que a veces se escribe para poder llenar. Digamos, lo cierto es que sí, puso 12.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional trajo un montón. Es un montón lo que puso el Fondo Monetario Internacional. Es un papelón, es de una audacia, digamos, irresponsable. Digamos, el Fondo Monetario Internacional ahora con estos créditos, el año próximo, cuando se completen estos 15.000 millones, el 45% del total de la cartera crediticia del fondo va a ser Argentina. Vamos por el 50, no paremos nunca. Es una cosa, digamos, no hay racionalidad. Es histórico. No. Digamos, el condicionamiento para un futuro gobierno, que va a haber otro gobierno y que va a haber otra política económica, es inmenso. No, es que vos lo dijiste, ni siquiera se puede hacer un canje de deuda, porque en el mejor de los casos tendrías un 80% de que entran en el canje, que son los privados. No, bueno, claro, a los privados vos podés hacerlo. Y la verdad que la reestructuración que hizo Guzmán fue en la tasa de interés tan agresiva que impidió para adelante poder conseguir créditos en el mercado voluntario. La bajó tanto, la tasa fue tan baja, casi cero, de 0 a 1%. Sí. Y entonces dice, bueno, entonces... ¿por qué vamos a seguir invirtiendo en Argentina? Bueno, no importa, eso es parte de las lógicas financieras. Pero con el Fondo Monetario Internacional voy a rescatar, como lo hice en otra oportunidad, una propuesta, una idea del economista Daniel Kotzer, que está en el exterior, es un economista que está en organismos internacionales, que plantea lo siguiente con el Fondo Monetario Internacional, que es para debatirlo precisamente las fuerzas de la oposición, pensando en decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Si sos gobierno, ¿qué es lo que te ¿cómo vas a enfrentar este tema? Porque es un tema, pero que te condiciona todo, condiciona todo. La Argentina, como todos los países, tiene una cuota del Fondo Monetario Internacional y recibís un crédito en relación a la cuota, a la participación que tenés en el capital. El crédito que se le dio a Macri y ahora la ampliación a Milei amplió en 1400% lo que en realidad te corresponde. Lo que te corresponde. Entonces, desastre. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es lo político. Claro. Yo quiero Claro. bueno. Pero después en lo técnico igual sí tenés que pagar la sobretasa, Bueno, la supertasa. Entonces, en la negociación, que vos tenés que sentarte
con el fondo, y si ya saben que el fondo no es el fondo algo abstracto, sino que son las potencias, y es Estados Unidos, y es los países occidentales, las potencias occidentales, también China, Rusia, Japón, también las potencias orientales. Bueno, ¿cuánto le correspondía a la Argentina? 100. ¿Cuánto le prestaste? Y le prestaste 1.400, o sea que hay 1.300 que fue un crédito político que vos le diste. Entonces, hay que hablarlo políticamente. Que te lo devuelva a la Libertad Avanza sería. No, claro, no. Lo tenés que O el debatir. PRO, Lo porque tenés también que hay una parte que discutir del PRO. políticamente. Desde la política, no la técnica. Los otros, los 100, hacemos programas de facilidades extendidas, de 10 años, las políticas que querés de estabilidad fiscal, monetaria, todo lo que es, porque bueno, es lo que le debes al fondo, así son las reglas de juego. Okay. Sí. Ahora bien, los otros 1.300, ¿por qué? Si tuvieron una decisión política, ese gobierno en esa decisión política de ustedes fracasó. Hay el argumento jurídico de la continuidad jurídica del Estado. Pasó con la dictadura. Bueno, pero hay una discusión por lo menos política, decir, bueno, esos 1.300, ¿cómo lo discutimos? No es en términos... No, y acá tenés el argumento del decreto y cómo pasó también. Además, entonces, para cerrar, Sí. digamos, hay una corriente vinculada a decir, miren, el dólar va a bajar ahora a 1.000, digamos, sigue manteniendo el dólar si está a 1.000, 1.100, 1.200, incluso hasta 1.300, 1.400, un problema estructural, que es que con este tipo de cambio, en este esquema, vos tenés déficit del sector externo. Y el último dato que se dio de balanza comercial lo muestra. Las exportaciones respecto a las importaciones tuviste un saldo positivo solo casi de 300 y pico de millones de dólares. Con este dólar, fíjate, ahora hay colas para ir a Chile por Semana Santa. ¿Qué significa? Que el dólar está atrasado. La canaleta de Por Chile eso. y... Entonces, ahora tenés este veranito porque es lógico que haya. Si te pusieron 12.000 Claro, si no millones es de ahora el dólares veranito, ¿cuándo porque es? fracasaste, Milei. Entonces, y por eso te ponen los 12.000 millones de dólares. Además de lo que te pueden llegar a pedir, si te piden el litio, el G5, la hidrovía y nada Y más. en coche, sí. Sí, Las Malvinas. iba a decir los caniles, pero no. No. Entonces ahí vas a tener un veranito. Ahora bien, la estructura hace que el problema que tenías hoy lo traslades a los próximos meses. Muy bien, muchas gracias Alfredo Sayat, hasta el jueves que viene.